alternativa sonora. Código Libre. Hola a todos, estamos comenzando nuestro programa Behind the Songs en su edición número 119 con el análisis del álbum Chicago Transit Authority. Gerardo, buenas noches, estamos ya en la etapa arriba de la segunda mitad de la temporada 5. En este caso estamos analizando los mejores LPs o álbumes escogidos por la gente de una serie, de una lista que se les presentó. Y como hemos dicho aquí, tú lo has reiterado, que no son quizás los mejores para muchos, pero yo creo que sí está en la mayoría de la gente como los mejores, ¿no? Los que se escogieron en esta lista. Es correcto, Jesús. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal por vernos, por escucharnos en las plataformas de streaming o por escucharnos en vivo en códigolibreradio.com? Programa 119, precisamente como bien dice Jesús, esta etapa donde estamos haciendo un recorrido por álbumes completos, álbumes que de alguna manera, como comentas, no necesariamente tienen que estar marcados como los mejores o que aparezcan en una lista específica como los mejores. Son populares y han dejado sin duda huella en la música de diferentes tipos. Hemos hablado de discos de los 70s, de los 80s, hoy hemos hablado de un disco de los 60, finales de los 60s. Creo que es el más viejo. No, el de los Doors, el 67, de los que hemos hablado aquí. Entonces estamos haciendo un recorrido por por los cimientos de la música y han sido fundamentales. Yo creo que lo que sí podemos decir es los discos de los cuales hablemos es una recomendación escuchar el disco completo. Sí. Yo creo que este ejercicio va para allá, para que usted tenga lo que en algún momento en particular que tenga, escuchar el disco completo. Nos hemos acostumbrado por las mismas plataformas actuales a escuchar temas aislados, incluso los artistas les ha dado por sacar temas aislados y después los recopilan en un disco o ni los recopilan en un disco, ¿no? Sacan el material como unitario, pero escuchar un disco completo tiene un análisis diferente y nos ayuda a comprender muchas cosas, nos ayuda a comprender la época, el momento, el contexto, la línea musical, los inicios o los fundamentos de la música o de dónde vienen precisamente estas manifestaciones que, bueno, son musicales pero también son manifestaciones literarias. Entonces, pues vamos a hablar hoy de un álbum debut. Sí, esto es importante. Este es el álbum debut, un álbum doble que salió en 1969. Chicago era una banda que se había formado en los 67 más o menos, y era un grupo que tocaba puro en vivo. Ellos tocaban en vivo, en directo siempre. Nunca habían grabado, entonces se reúnen y graban un material, hacen unos covers y graban unas canciones que ellos compusieron, ¿no? Entonces forman este álbum doble, un LP doble, que le pusieron Chicago Transit Authority, que así se llamaban ellos en ese momento. Era el nombre de la banda con el que se dieron a conocer, y que luego por algunos líos ahí con la autoridad precisamente de limpia de Chicago, que así se llamaba, Chicago Transit Authority, una unidad ahí que incluía servicios públicos ahí y algo de tránsito, por eso es la palabra tránsito. Entonces decidieron pues quedarse con el nombre de Chicago nada más, y ya a partir del segundo álbum ya sale nada más como Chicago. Y este álbum Chicago, ya ves que numeró sus álbumes 1, 2 y que le puso números. Por 30 y tantos. Y el Chicago 1 se le conoce más como Chicago Transit Authority. Así porque es. Lleva un nombre diferente, ¿no? del grupo. El nombre original del grupo que luego se cambió. Aquí lo interesante, Gerardo, es que se conjuntaron, pues ahora sí que se conjuntaron las estrellas, ¿no? Estaba de moda, estaba pegando en su momento una banda que se llamaba Sangre, Sudor y Lágrimas, Blood, Sweat and Tears, que habían sido pioneros en del jazz rock, la fusión del jazz y del rock. Era una banda de músicos extraordinarios, todos de conservatorio. Entonces sale Chicago, ofrece
un jazz más rockeado que Sangre, Sudor y Lágrimas. Sí, de acuerdo. Y era un jazz más rockeado y estas dos bandas fueron las que más pusieron en alto este género, ¿no? O subgénero de jazz rock. Y creo que Chicago pues fue más exitoso porque pues hasta la fecha siguen activos después de cuántos años, ¿no? De 50 y tantos años ya. Sí, dices algo muy curioso. Hubo una banda previa, Blood, Sweat and Tears, como bien dices, curiosamente manejada y producida por el mismo productor de Chicago. James William Guercio, es el mismo. Entonces él tenía una visión de cómo iba a sonar el final de los 60s en cuanto a este jazz rock. Yo creo que las grandes diferencias que tuvo Blood, Sweat and Tears con Chicago, primero fue la guitarra. Terry Kath era fundamental para el sonido de Chicago en sus inicios. Blood, Sweat and Tears tenía un gran guitarrista, pero les dio más bien por el jazz, más clásico, pues un poco, ¿no? Y Terry Kath era un virtuoso, pero orientado hacia el rock, ¿no? Hacia el rock, exactamente. Entonces eso, formó un poquito más. Pero también yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a las voces. Pero Blood, Sweat and Tears tuvo varios vocalistas durante su época, grandes voces, y las voces de Chicago eran un poquito más, ¿cómo lo puedo llamar? Cercanas, o sea, lo que pasa es que Chicago tuvo varios vocalistas también, o sea, quiero decir, los mismos integrantes de Chicago cambiaban. Fueron vocalistas. A veces cantaba Robert Lamb, a veces cantaba hasta el propio Terry Kath. Terry Kath y Peter Cetera. Y Pete Cetera, que fue el que fue primera voz de Chicago, por así decirlo, ¿no? Y que se quedó como vocalista ya finalmente cuando Chicago dio el giro hacia la balada, que ya hemos hablado mucho de eso. Sí. Yo siento que la voz de los cantantes de Blood, Sweat and Tears era un poquito más poderosa. Oh, sí. Más pues con David Clayton Thomas. Empezando por eso, ¿no? Que marcaba una línea y era una vara muy alta para seguir. Y la línea era de Chicago, con los tres que comentas, bueno, más con Robert Lamb y Peter Cetera, un poquito más llegado a lo comercial, es decir, podía ser más digerible, más aceptable, ¿no? En la radio sobre todo. Exactamente. En la radio. Y más cuando les dio por acortarlas, ¿no? Por hacer las versiones radiales de estas canciones. Chicago empezó con este álbum, casi todas son largas, ¿no? Y no eran muy proclives a ser tocadas en las estaciones de AM que aquellos tiempos. Le pasó a Blood, Sweat and Tears lo mismo. Entonces tocaban las canciones cortas de ellos nada más y fueron las más comerciales porque las que más se oyeron. Entonces cuando Chicago se dio cuenta de hacía versiones cortas de estas canciones, de sus canciones que publicaron en sus álbumes, y eso los hizo tener una oleada de éxitos. Primero, cuando acortaron las canciones, ya los volvieron a sacar como sencillos, incluso ya cuando llevaban 2-3 discos sacaron sencillos del primer álbum, porque vieron que sí, la fórmula estaba dando éxito, dando resultado al acortar las canciones, ¿no? Sí, fue un manejo muy particular de la cuestión de la banda. Otra cosa que yo creo que marcó una gran diferencia de Blood, Sweat and Tears con Chicago fue la consistencia. Chicago es una banda consistente y lo ha sido hasta ahora, ¿no? A pesar del tiempo, a pesar de sus mismos cambios de sonido que hubo en la banda, y Blood, Sweat and Tears se fue perdiendo. Esa es la verdad, ¿no? Se quedó en los 70s. No, fue muy durable, ya en principios de 70 se desintegra definitivamente. A Blood, Sweat and Tears la formó Al Kooper. Sí, correcto. Y Al Kooper fue su primer vocalista y teclista. Entonces tenía también su voz muy curiosa, muy distinguible, pues una voz que fue muy reconocida, ¿no? En su momento. Pero luego, después del primer álbum, abandona el proyecto y él se va a hacer, así era Al Kooper, hacía más proyectos que discos. Sí. Él entonces empezaba cosas, juntaba a otras gentes, les daba la idea y se iba a otro. Era muy gregario, pues. Sí, pero gran músico. No, definitivamente, y sí fueron, de hecho las dos bandas tienen grandes músicos en su haber. Hubo otras que tenían la línea, quizás Tower of Power un poquito, pero más jaladito al funk, ¿no? Más jaladito al soul. También Chase, una banda de metales que sonó a principios de los 70s. Average White Band también. Sí, exactamente, ¿no? Tenía una banda de fusión y rock. De blancos que sonaba como negro. A negros, ¿no? Sí. Eran hasta escoceses. Sí, entonces sí fue un movimiento importante. En México hubo replicaron, hubo algunas
de la tendencia que jalaba, ¿no? La fachada de piedra. Sí, la tribu. Bandido, Sí, es un Bandido, disco buenísimo. El Peace and Love también. Sí, también. Eran bandas exactamente, que tenían la inclusión de los el metales. 39.4, acá en Guadalajara, correcto. ellos tocaban puras canciones Sí, de blues, aleación de blues 720, y de Chicago, sí. que aprovechaban el sonido de los metales y los incursionaban en la música para dar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza en escena, porque estas eran bandas de concierto, ¿no? O sea, sí disfrutaban mucho en el disco, pero al tener esa habilidad vocal de instrumentos, lo podían lo podían replicar muy bien en escena, incluso extender versiones, porque tenían esa habilidad de la improvisación. Cuando eran vivos, se podían prolongar, como el jazz lo hace, improvisan, y ese es el elemento jazzístico que le metían a estas bandas de rock. ¿Sabes lo que se me hace a mí muy arriesgado de la disquera? Que CBS, Columbia era la disquera Columbia, de Chicago. sí. Muy arriesgado que en una banda debut que no tenías mucho antecedente, el único antecedente eran los comentarios que te daba el productor, ¿no? James William Guercio, la promoción, y pues no había mucho. Se arriesgaran a hacer un disco doble de inicio. De por sí, hacer un disco doble es muy costoso, ¿no? Para un solo lanzamiento, y pues no es extensa la lista de discos dobles, ni tampoco extensa la lista de dobles de discos debut. Es más, mira, yo no me acuerdo ahorita, sería cosa de revisar un álbum debut doble. No estoy muy seguro si hay, debe de haber tal vez, pero no me llega a la memoria uno memorable, muy recordable. Y le arriesgaron, tuvieron que ceder parte de las regalías para que tomaran el riesgo juntos, la disquera con ellos, pero eso creo que también fue un punto muy muy importante que los echó a andar. Temas largos, ¿no? Que la radio no estaba lista para recibir una canción de 7 u 8 minutos, y aquí son varias las melodías que rebasan ese tiempo. La alineación original de Chicago, que es esa primera, está Robert Lamb en los teclados, en la voz, Peter Cetera en el bajo, la voz, Terry Kath, guitarra, voz también, y luego tenemos en la batería Danny Serafin, y de los teclados ese trío. El trombón era Jim Pankow. Ajá. La trompeta era Lee Lowenham. Uh-huh. Y el saxofón Walter Palside. Sí, de esa alineación original quedan Robert Lamb, James Pankow y Lee Lowenham, son los que quedan. Walter Palside sigue en la banda, pero ya lo tienen como ¿cómo lo puedo llamar? Honorífico, o en algunas ocasiones especiales. Él fue diagnosticado Alzheimer el año pasado. Sí, ya estaba retirado. Entonces, ya físicamente le cuesta trabajo, pero se le considera parte de la banda y tiene un sustituto. De hecho, así se le considera al músico que está sustituyéndolo, ¿no? Y en algún momento especial hace alguna aparición en lo que todavía puede hacerlo, ¿no? Pero estamos hablando que tiene una banda de 53 años, ¿no? Sí. De inicio, y bueno, siguen ahí todavía y siguen tocando, no han parado. Sí, no han parado, siguen activos, ¿no? De los temas que tuvieron a bien seleccionar en la lista del álbum, pues el número 1, lo que la gente decidió que fuera el número 1, pues fue un éxito radial. ¿Tú te acuerdas de esta canción en la canción desde que? Fíjate que no pegó luego. Sí. No pegó luego, hasta que salió como sencillo, acortado un poco. 2 años después fue cuando en el 71 pegó. Sí, también eso fue muy, muy curioso, ¿no? Que les costó trabajo. Es más, los discos posteriores sirvieron para impulsar el Chicago Transit Authority, o sea, como que lo jalaron, ¿no? Así fue. Y después se dio cuenta la gente de todo lo que era, y ya tenían un cúmulo de canciones bien interesantes que habían sido sencillos y que se volvieron éxitos radiales. Y el tema que la gente escogió en la encuesta que Jesús hace cada semana, Beginnings, vamos a decir el nombre. Comienzos, pues fue yo también la recuerdo muchísimo en la radio, en los finales de los 70. Es un tema de rock clásico, ¿sí? Es un tema, exactamente, uno de los considerados como de rock clásico, compuesta por
Robert Lamm. No fue el primer sencillo, este fue el segundo sencillo de la banda, y vuelvo a colgar, es un disco doble, lado A, lado B, si lo queremos llamar lado C o lado D, no era así, pero era disco 1, disco 2, y viene en el lado A, tercer tema del lado A. El sencillo se lanza ese mismo año, en la salida del álbum. El álbum salió en abril del 69. Sí. Y este sencillo sale en octubre del 69, el primero. El primero, esta canción no, sino Sí. el primer sencillo sacan y luego salió hasta el 71. En el 71 hacen estamos hablando de 2 años de Era al lado distancia. de Color My World. De Color My World, que era exactamente. Así ¿no? es, y volvió a pegar Beginnings, pues, o sea, fue cuando... Y Color My World es el que viene en el otro, segundo, en el Chicago 2. Así es. Entonces ahí esas mezclas que hacían, pues préstame una de tu disco y lo retomo, pero comercialmente les Pero funcionaba. a lo mejor fue una terquedad de Guercio que le funcionó, pues, de meter un sencillo que aparentemente ya había pasado su tiempo y lo incluyó otra vez. ¿Qué hubiera sido que este tema no hubiera sido sencillo? Que bueno, quizás la gente lo hubiera reconocido posteriormente, como ha pasado, temas que no han sido sencillos, pero que son reconocidos pues después de mucho tiempo. Pero a mí este tema se me hace fundamental de Chicago, es como una base, una piedra angular del sonido. Creo que aquí recupera todo. Parece que es la segunda canción más solicitada de Chicago de todos Seguramente, los tiempos, sí. seguramente. Entonces sí se hace como raro. En esta segunda, La primera creo que es If You Leave Me Now. Sí. Y esta es la segunda. Sí, de toda la sin obra duda. de Chicago, ¿eh? Correcto, yo estoy de acuerdo. Llegó al 7. Al 7 llegó el álbum, ¿no? El tema. El tema. Sí, entonces creo que de todos modos fue un movimiento de ajedrez bien interesante, digo, porque si no se hubiera perdido, y entró en una lista que Billboard la llamaba Easy Listening, o sea, Ahí como fue número 1 en Easy sí, Listening. fue el número 1, ¿no? Entonces ya era un público diferente que estaba escuchando esta banda como Así fue 7 en la de Billboard 100, sí, pero Sí. hasta el 71, sí. Llegó a ser el 7 y Robert Lamm platica de la composición de la canción, o la inspiración un poquito. Está basada, alguna vez vio a Richie Havens en vivo en Los Ángeles, en un bar que se llama Village Group en Los Ángeles. Entonces ahí como que tuvo cierta inspiración de la actuación de Richie Havens, que aprovechando de una vez, hoy se celebra un aniversario de Woodstock, fue un 15 de agosto, que es cuando estamos haciendo el programa en vivo. Los que nos ven posteriormente, el programa se hace en vivo el 15 de octubre. Hoy se celebra el aniversario 53, ¿no? De Woodstock, y Richie Havens fue quien abrió precisamente quien abrió Woodstock, ¿no? Entonces, hablando de ese tema. Sí, dice Robert Lamm que esta canción la compuso él con una guitarra de 12 cuerdas, pero que 2 no le funcionaba. Sí, cierto. Nomás traía 10 cuerdas. Entonces era una guitarra de 10. Sí. 10 cuerdas. Sí, son curiosidades, ¿verdad? Que se quedan para siempre. ¿Qué te Exacto. parece si la escuchamos, no? Sí, Porque está me un poco parece- larga y para Eso, tener tiempo y entonces, sí, pero bueno. para comentarle a la gente, primero 2 cosas. Una, agradecer nuevamente, Tehuacán está con nosotros. Otra vez, sí. Tehuacán está aquí, Aguadanubio está aquí, Aguadanubio, que nos Tehuacán en sabores favorecen con su y en apoyo. tamaños muy convenientes. De ¿no? todo, Que o sea, lata, hay envase de pequeño. lata y hay chiquitos de 350 mililitros, creo que son, ¿no? Sí, y aparte, bueno, todas estas cuestiones y estos temas de los empaques tienen la atención del reciclado, o sea, estamos preocupados por todos Sí. estos temas. No simplemente el empaque se queda ahí, sino tienen esas cuestiones sustentables, y están preocupados la fábrica y la embotelladora de Tehuacán, tanto Aguadanubio como Tehuacán, y agradecerles el favor de su presencia, como lo hace agradecer también a Fase 3, la página de la Ciudad de México, junto con Inédito FM, que nos permite hacer las transmisiones también en sus páginas, llegar a sus públicos. Y bueno, pues estamos en Código Libre, en la página de Behind the Songs. Nos puede seguir, ya veo gente aquí que está mandando algunos comentarios. De una vez aprovecho, antes de que nos brinquemos para allá. Juan Guzmán está, Siempre, buenas noches, Juan, muy amigos, fiel. saludos, muy Un fiel. abrazo, Juan, aquí nos vemos el mes que entra, va a llegar, Juan. Y lo vamos a tener aquí. Vamos a tener aquí. Luego yo te paso qué grupo vamos a vamos hacer? o qué álbum vamos Y a aquí, comentar para que invitado te lo especial. comentes y ahora sí nos ayudes. Nos daría muchísimo gusto tenerlo aquí platicando. Qué gusto me da recibir el comentario de Claudia Cutiño Pérez. Claudia, qué gusto que nos veas, y saludos, buenas noches, disfrutando de un chocolate auditivo.
de nombre Chicago. Bueno, un poquito en relación a la portada del Chicago 10, ¿va? Es el Así es. donde está la portada del chocolate, ¿no? ¿Sí es el 10? Creo sí. Sí, No, bueno, no estoy es que ya también me confunden Sí, un poco ellos hicieron ya mucho Chicago, ¿no? con los números. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar la canción Beginnings, vamos a hacer la pausa en la transmisión en vivo, en video, en Facebook, sigue en códigolibreradio.com, códigolibreradio.com, diagonal livestream, ahí sigue la transmisión completa y posteriormente usted la va a poder ver también en las plataformas digitales como Spotify. Sí, o sea, no me equivoqué, la va a poder ver Sí, en las no plataformas nada más de Spotify. oír. No nada más oír. Ahí es donde está el podcast, sale ya la imagen también. La imagen el programa también. en vivo. Entonces, vamos a hacer esta pequeña pausa. Regresamos en, ¿qué? 7 minutos que 7 dura minutos, Beginnings. más o menos, ya se Regresamos nuevamente en vivo aquí en la plataforma de Facebook. I'm with you. It doesn't matter where we are or what we're doing. I'm with you, that's all that matters. Time passes much too quickly when we're together laughing. I wish I could sing it to you. Oh no, I wish I could sing it to you. Oh, 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 oh. Mostly I'm silent. Silent, la 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 la. Never think of the right words to say when I kiss you. I feel 1,000 different feelings, color of chills all over my body. And while I feel them, I quickly try to decide which one I should try to put into words. Oh no, try to put into words. Oh, 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 mostly I'm silent, silent. La 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 la. Silent. Only the beginning, what I want to feel forever. Yeah. Oh, oh. Yes, only the beginning, what I want to feel forever. Only the beginning. Oh, that's just a start. Yeah, I got to get you in my life, mama. Got to get you next to me. Yeah, all in the beginning. Oh, that's just a start. Yeah, yeah, yeah.
beginning. Only the beginning. Only the beginning. Only the beginning. Only the beginning. Este fue la banda Chicago con Beginnings, con comienzos. Estamos comentando, analizando el álbum Chicago Transit Authority de 1969. Este fue con mucho el mayor éxito de ese disco, aunque salió 2 años después en sencillo. Muy bien. Tú la cachaste en el radio, dices, ¿no? Sí. O sea, más o menos por ahí, del Sí, 71, mira, yo 70. conocí, te voy a decir que fue al mismo tiempo de lo que está diciendo aquí. En 1969 no sabíamos quién era Chicago, ¿no? Aquí. Ajá. Y ya después empezaron a poner algunas canciones. Y yo me acuerdo más de la primera canción que yo oí de Chicago era Make Me Smile. Okay. Un fragmento y en un comercial. Se me quedó grabada porque era de un comercial de Berredi, de las pilas de Sí. Berredi, ¿no? Y yo lo oía seguido en el radio, pero se oía la banda, pues yo pensé en un principio que era Sangre, Sudor y Lágrimas. Y pues no, resulta que ya después salió en Canal 58 otra vez, ya salió todo el Chicago 2 y metieron aquí, Beginnings y metieron Preguntas 67-68. Luego en 1970 yo compré un disco que se llamaba Llena tu cabeza de rock. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí. El 1. ¿Venía una de Chicago? Venía 3 de Chicago. Venía Preguntas 67-68. Venía Listen, escucha, Listen. Y venía Colores de Fantasía, del álbum 2. Era de Chicago 2, todo eso. Entonces se brincaron, por decir algo, el Chicago Transit Authority. Ahí no lo metieron, porque todavía no pegaban las canciones. Estamos diciendo que pegaron en el 71 estas canciones, ¿no? Como Beginnings. Entonces en Llena tu cabeza de rock, versión 1, eran 4 grupos. Era Santana, Chicago, era Sangre, Sudor y Lágrimas. Ajá. Y era, el otro era, creo que Simon y Garfunkel. Okay. Esos 4, 3 canciones cada uno y 25 pesos, 24.50. Los discos costaban 30 y tantos pesos, 36, 37. Y ese venía todavía 25 pesos. Okay. Lo compramos en Blanco, se llamaba una tienda. Sí, en Irapuato. Blanco. En o sea, Blanco. Sí. En Irapuato, porque aquí no existía ese disco. Ajá. Y entonces yo me acuerdo que venían del Santana, del 1, de Santana del 69 también. Venía Sangre, Sudor y Lágrimas, pues venía Lucrecia McKeeble, La Ruleta de la Vida y no me acuerdo cuál era la otra. No, pues un discazo que se desgastó, ese no se rayó, se acabó el surco. De tantas tanta veces que lo pusimos. Sí, yo, fíjate, yo sí tardé, yo tardé más en recuperar esos de los 60s, ¿no? Ya a finales quizás, y fíjate, creo que yo recuerdo haberla oído en Radio Universal, ya cuando ya estaba en rotación, ya como clásico, sí. Y mi primera compra fue en cassette, el Greatest Hits, ese que tiene como portada plateadita, Sí. y ahí venía Beginnings y yo dije, y era el último tema, lo recuerdo del cassette, y yo dije,
Y era cuando habían sacado nomás Chicago 3 discos, ¿no? Y uno de ellos en sí, vivo. porque fue del 75 el Great Hits. Donde están con una pintura. No, ese es después. Primero hay uno que es como una portada plateada. Es el después del Chicago 3. ¿Es ese? Ok, sí. Pero trae puros éxitos del 1 y del 2. Sí. Porque el tercero fue viene en vivo la en de el Carnegie poema, Hall. viene, sí, claro, Un claro. álbum triple, Cuádruple, ¿verdad? Cuádruple. Estos sí se aventaban, estos No, cuatro. hacían cada cosa. Está bueno ese disco, Gerardo. Yo lo oí un día completo. ¿Cuál? El de Carnegie Hall. Ese lo tengo, son 4 Sí, discos. está buenísimo, te lo digo maravilloso. porque trae versiones largas Larguísimas. de estas canciones, ¿no? Hay un lado que nada más trae 2 canciones Sí, de la extensión sí. porque se prestan, era lo que decíamos en un principio, ¿no? Hay comentarios y de una vez quiero aprovechar, antes que se recorran, a Federico Colín, buenos recuerdos, saludos Federico, qué bueno que estás aquí conectado con nosotros, importante la memoria para comunicar. Estamos, y los que gusten hacernos un comentario, agradecemos mucho, porque entonces así establecemos el diálogo, ¿no? Establecemos la interacción entre ustedes, nosotros y entre ustedes mismos, y se hace la comunidad Behind the Songs. Yara Ortega, también gracias por el recuerdo. Yara, qué bueno que nos ves. Un abrazo, Yara. Un abrazo. Qué bueno que nos muy escuchas fraterno. y nos ves. También en la página, porque recuerden que estamos en códigoliberradio.com. Raúl de Vica, saludos, buenas noches. He seguido la secuencia de sus programas. La mayoría de las veces he votado por mis canciones favoritas. Dice, ahora estaré durante la transmisión en vivo. Ahí le pregunto No yo dice, de dónde viene. Sí, a ver si nos contestas. Recordando la banda, Chicago. Sí, para ver de dónde ¿De dónde estás? Para mandar un saludo a tu tierra. Y con todo gusto. Rey David también, Tocayo, conectado también. Qué bueno que estás por aquí. Y con saludos. Tema 2, ¿no? Vamos con el tema 2 en la selección. Sí, ese es otro gran éxito de Chicago, pero ya había sido éxito de Spencer Davis Group. Sí. Esta canción la compuso Stevie Winwood, muy jovencito. De hecho, cuando la estrenó con Spencer Davis, el grupo en el que él tocaba guitarra y tocaba teclados, Stevie Winwood. Después se hizo nada más tecladista, se decantó por el puro teclado, pero era un gran guitarrista también, Stevie Winwood. Y él y su hermano, no recuerdo su nombre, tocaban ahí en Spencer Davis, y compuso muy jovencito, cuando tenía 15 años, con eso te digo todo, compuso I'm a Man, soy un hombre, y la canta él con una voz un poco de falsete que siempre tuvo, todavía hasta la fecha la tiene, un cantante de voz fácil, yo le pondría así, porque nunca se vio así medio comprometido para esforzándose de algo. Exacto, y eso tiene me gusta. una voz muy natural, a mí me encanta, Stevie Winwood, y toda su obra, no nada más la de... No, todo lo que hizo con Traffic, lo que hizo de modo solista, sí, es maravilloso. Y luego hay por ahí un álbum ahí perdido que hizo con Eric Clapton. En el Madison Square Garden, ¿no? En vivo. Buenísimo, que está ahí, tocan todos los éxitos de ellos, de Traffic, de Clapton, de Blind Faith. Sí, todo un recorrido muy está bueno. muy bueno ese disco. A todos los fanáticos que les gusta el rock Eso que dijiste ahorita, de voz fácil, es lo que yo quería decir. Cuando hablaba de Cetera o de Robert Lamb, yo los veo que Robert Lamb no se esfuerza. Cetera un poquito porque era más aguda. Más aguda, pero Robert Lamb no se esfuerza y es una melodía, tampoco es una voz muy poderosa, pero muy solvente, ¿no? Y si somos estrictos, hasta Terry K, ¿no? Que cantaba, era el ronco de Chicago, pues, el de Children Play in the Dark. Sí, era un poquito más diferente. El de ¿no? Color My World. Ese es Terry Cat. Sí, correcto. El de Color My World. Canta más grave, pues, su voz. El hermano que dices de Stevie Winwood se llamaba Muff. Okay, él tocaba el bajo. Sí. Él tocaba el bajo con Spencer Davis. Y de hecho, este tema que grabaron con Spencer Davis fue el último que hizo Muff. No nada más con la banda, sino de su carrera musical. Bueno, al menos de músico. Porque se dedicó a trabajar en las disqueras, ¿no? Como administrativo, pues, como directivo y hizo cosas bien interesantes ya con disqueras. Fíjate, entre las bandas que firmó o descubrió Muff Winwood estuvo Prefab Sprout de los 70s, Terence Trent Davis, también Sade. Terence Trent D'Arby. Sí, exactamente, es Darby. Davis. No, sí, es Darby, Sade, Shakin' Stevens,
También sonó Oye, en los 80s, de entonces, Psychedelic Furs, esta banda de New Wave de los básicamente, 80s, los descubrió pues, tenía él y talento los para- contrató. Entonces, tenía sí, buen ojo, ¿no? Sí, se dedicó ya lo que sabía. Y Stevie Winwood es un virtuoso fabuloso. Ese sí, Fabuloso, no ese lo se merece- conozco, sí todavía está activo, ¿verdad? Sí, Pero ya no hace tanto giras. como antes, pero yo creo que son también de esos que la revolución no le ha dado el lugar que merece, es un lugar bien alto. Tipo Jeff Beck, Sí, igual. así con de un genios talento, y un talento enorme, subvalorados. sí, México se presentó, si mal recuerdo, creo que una sola vez, Teatro Metropolitan, Y vino con su banda nada sí, sí, es solista, un maravilloso concierto, pero lo que yo me refiero es que él debía más. haber tenido Traía un... no, ese era Jeff Beck, que traía la chica en el bajo, ¿verdad? Tal Wickenfeld. No, ese sí, ese es Jeff Beck. Pero maravilloso con su Hammond, ¿no? Bueno, este tema es de él, el que vamos a escuchar, y Chicago lo retoma un par de años después de que fue grabado. También qué riesgo, ¿no? Tomar un tema que no es tuyo, lo incluyes en tu disco debut, pero el cambio es bien intenso. O sea, el poder que le meten los metales a esta canción. Y como dices, hay la versión que está en el en vivo, en el Carnegie Hall, también es brutal, ¿no? O sea, Chicago era una banda para verse en vivo. De hecho, aquí alguien hace un comentario, Federico Colín. Vimos a Chicago en el auditorio de la Ciudad de México. Bueno, Vino varias veces. pero él se ha referido Seguramente a la de 1976, 75, por ahí. 76, ajá. Cuando no había conciertos en México, los Correcto. trajo un político, por supuesto. Eso lo comentamos una vez en un programa. Había 10,000 en el auditorio, porque no le cabían más. 10,000 y había 40,000 afuera, en la calle. Entonces se vieron en una dificultad tremenda la logística de la organización, porque amenazaban con entrar los de afuera y iba a ser un caos. ¿Qué se les ocurrió? Sacar bocinas para la calle. Entonces se cerró el Paseo de la Reforma. Sí, Reforma. Todo el mundo sentado en la calle oyendo a Chicago, y dicen que se oía mejor afuera que adentro. Los que pagaron boleto vieron, no sé yo, si esta persona que está llamando A la estaba voz estuvo dentro ahí, que o nos estaba comente afuera. cómo estuvo. Si pagó boleto, estaba dentro. Si estamos hablando del mismo Del concierto, mismo. porque luego volvió ya Varias veces. ya cuando ya no estaban pues los originales, ¿no? Que ya no estaba Terry Khan y eso. Sí, ya, aquí estuvo con Aquí Terry todavía Cat. estaba Terry Cat, estaba la alineación original. Y aparte era un Chicago que estaba hasta arriba, en el top, eran figuras. Y como bien comentas, México no llegaba nadie, no bajaba ninguna banda a tocar, entonces era todo... proscritas. De hecho, aparte. decían que todavía era la mano de Alfredo Díaz Ordaz, el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, que era rockero, Sí, pero no podía decir que era rockero hijo de Díaz Ordaz. Claro, Porque Díaz claro. Ordaz se suponía que llevaban una línea dura, pero gracias a él y a Luis de Llano y esas gentes que organizaron a Sí. Vándaro, traían esos grupos por las influencias con los políticos. pero no tenían la logística, no tenían el tenían la conocimiento logística de hacer este Sí. tipo de cosas. Y sí, hubo desmanes, hubo puertas rotas, hubo, Sí. como se le llamaba, el portazo, la gente se metió, los que pudieron. Entonces quizás no fue tan cómodo como... Regresó la segunda vez Chicago en el 91, cuando el Auditorio Nacional fue remodelado. Sí. Tuvo una remodelación a como era antes estaba bastante feo. Y y ya con la remodelación y el tratamiento No, fue mucho antes acústico, la remodelación. el 91 fue al- cuando hicieron el cambio. En 91 hicieron, a lo así mejor es. le hicieron una tercera remodelación. Sí, Porque, ok. Sí, porque yo fui en los 80s, a mediados de los 80s, que yo viví en México, y lo acababan de renovar. Ok, algunas Después del manitas de terremoto, gato. Allí en ese momento, Sí. le dieron una chaineada bastante buena, y quedó muy, muy bien. Y ya después, pero le dieron otra. Sí, ya como lo conocemos ahora, ¿no? Sí. Con esa explanada y con la nueva, con ese tratamiento acústico del interior y todo ese tipo de cosas. Regresó en el 91. Fueron una serie de 4 o 5 conciertos que le dieron la bienvenida al nuevo auditorio. Estuvo Foreigner, estuvo Hall & Oates, estuvo América, estuvo Chicago. Y Carmina Burana. Esa fue la jornada de inauguración o de reinauguración del nuevo auditorio, y ahí estuvo Chicago. Y Chicago ha venido varias veces y ha visitado la República. No nada más ha estado en México, sí. Monterrey, Guadalajara, Puebla, León, ha estado por ahí recorriendo algunas otras. Y cada otras vez ciudades. también hay que decirlo en lugares más pequeños, ¿no? Sí.
O en ciudades secundarias también. Y eso es lo que está haciendo en Estados Unidos. Sí. Ya se presenta en lugares muy Y pequeños. generalmente, como hemos dicho, en combo, con Sí. Earth, Wind and Fire, con otros grupos así también contemporáneos, Acomodando para y sí, y- echarse la mano, ¿no? Unos a los otros. Y van a casinos, y van a teatros odeones pequeños. De hecho, se han tocado hasta juntos, se mezclan Sí, todos claro. los músicos y hacen versiones. Ha de ser interesante, yo nunca me tocó ver eso, pero... Sí, tenemos comentarios de ay, se me van, es lo que yo quería comentarlos porque se me van. Espérame tantito. Evelyn Cuartero Campos, Chicago, excelente grupo. Gracias a ti por estar conectado. Federico Colín dice que sí estuvo en esa primera. Pues fue en es esa una primera, pero historia, ¿le tocó afuera o Sí, adentro? ese sí fue un momento histórico en la música de México, porque como les decía, no era muy común que se diera. Ok, entonces, bueno, antes de pasar al tema, y estamos hablando aquí de I'm a Man, ¿no? I'm a Man. Tema de Stevie Winwood. Pues a Chicago también le funcionó. La primera versión, la de Spencer Davis, llegó al 9 en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, al 9. En Gran Bretaña, pues Y fue al- un gran éxito. Y al 10 en Estados Unidos. Así es. El primero, ¿no? El primer tema. Y Hay varias versiones, me ha tocado oírlo con otros grupos, no, ahorita no recuerdo bien con quién, pero sí, tiene todavía vigencia esta canción. Claro, sí, es que se presta, es bien poderosa, es una canción bien Sí, poderosa, muy poderosa, sí, para es la que palabra. pueda sonar, y los metales de Chicago le daban ese toque, ¿no? En la versión de Chicago llegó hasta el 49 en Billboard 100, digamos, ya no tuvo la presencia de la anterior, y cuando lo lanzaron como sencillo en el lado B, Con pusieron Question 67, exactamente. 68, y en el segundo disco fue. Así es. Otra vez agarraron del primero. Tráete lo que hicimos porque lo vamos a ocupar. Y qué bueno, digo, era lo que decía. Sí, que porque gracias a eso lo mantuvieron vigente. porque- Exactamente. Entonces, hay un cover, ¿te acuerdas esto que tú ahorita decías que lo habías escuchado con otras? Hay un cover con Keith Emerson, de Emerson, Lake and Palmer, que salió en una película que se llamaba Nighthawks, una película donde salía Sylvester Stallone y Billy Dee Williams, una película ahí de los 80s, ¿no? Y hacen Keith Emerson hace una reversión con los teclados. Fíjate que a lo de mejor él, ¿no? estoy confundido y es en la gira que hizo con Eric Clapton. Ajá. Hicieron una versión de I'm a Man. No, creo que también, digo, Sí. creo que en el del Madison Square Garden Sí, del Madison debe de estar ahí, Square que Garden. Sí, es no. un disco, creo que también es doble, ¿no? Sí, Y es, doble, es no, pero me refiero a sensacional que la ahí versión. fusionaron todos sus éxitos. Sí, de, sí. ¿no? De Traffic, de Blind Faith y de Eric Clapton. Déjame ver, tengo aquí a Raúl Varela haciendo comentarios. mira, Raúl, Varela. buenas noches, Raúl. Otro asiduo a nuestro programa, ¿eh? Sí. Oye, y le debemos todavía ¿Qué le debemos? se lo debo le yo. debes tú. Pero quiero que venga por él, pues, Ok, porque está bien. nunca me visita, pues. Lo Vive agarra aquí a hora y como pretexto. media. Pues ahí está, Vive agárralo en como León. pretexto. Raúl, vente por tu DVD, te lo tengo guardado para que vengas a recogerlo. y Ok, a ver si- él es Raúl de Vica. Bueno, tiene como un alter ego y por eso comentó en la página de códigoliberradio.com, pero es él. Entonces, Raúl, gracias por estar en contacto. Y gracias por con nosotros. oírnos siempre. Siempre. Le encanta la música, él es también un fan de Chicago, ¿no? Sí. Y yo creo que del Chicago viejo, más que del nuevo. Pues vamos escuchando a Mamé, ¿no? Que suene, Vamos a porque escuchar a también es Mamén porque larga. también es larga y la vamos a oír completa porque ahora nomás vamos a oír 4 canciones. Salimos un poco del en vivo en Facebook, seguimos en códigoliberradio.com, también en las plataformas digitales, 7 minutos, 8 que es lo que dura, y regresamos nuevamente en vivo a Facebook. Soy un hombre, Chicago.
Chicago con I'm a Man, canción que habíamos dicho compuesta por Stevie Winwood. Y gran éxito, también tuvo buena acogida, pues aunque llegó al puesto 49 en el Billboard Hot 100 con la versión de Chicago. Ya dijimos que con la versión de Spencer Davis Group sí alcanzó los primeros top 10, pues estar en el octavo y séptimo, según o noveno en Reino Unido, creo. Pero bueno, sí alcanzó a entrar con Spencer. Alcanzó el número 8 en el Reino Unido, esta versión de Chicago, y el puesto 13 en Irlanda, esta de I'm a Man con Chicago. Esta versión, que vuelvo a repetir, muchas de sus canciones, como esta y otras más, se apreciaba muchísimo mejor en vivo, ¿no? Porque se notaba ahí la destreza de sus músicos. Pues le da mucha viveza por ahí del 73, que es cuando entra Laudir de Oliveira, un percusionista. Sí, ya un percusionista. Porque bueno, ahorita el que se la rifa es Danny Serafín en todos todo lo que es percusiones, ¿no? Palitos, yo no sé cómo se llama ese instrumento. Pues sí, de todas cositas, le dicen palitos, pues, y bueno, Laudir les ayuda a dar maderas todo sonoro. O maderas, ¿no? Sí, claves, o yo no sé. Están afinados, no son palitos cualquiera. No, exactamente, no nada más es así porque... Y le dan esta fuerza en vivo, ¿no? Laudir desde el 73 apoyó muchísimo todas estas cuestiones. Laudir murió en el 2017, también saliendo ya de la banda. Danny Serafín también salió ya hace tiempo. Creo que fue el primer miembro de Chicago en salir oficialmente. Porque bueno, el primero fue Peter Cetera. Sí, él fue el primero, emigró. Y después, Danny Serafín. Y antes había ido Terry Carter. Creo que se fue por otras cuestiones naturales. Ya habíamos hablado, pero así fue. Ok, vamos con la tercera canción de este mismo álbum debut nuevamente de la banda de Chicago, Transit Authority, que como decías en un principio tuvo problemas legales con el sistema de servicios públicos de la ciudad de Chicago. Y después Chicago intentó demandarlos también. Sí que lo platicamos cuando toque ese tema, platicado, ¿no? Que se les regresó. No, ya no quisieron hacer tanto argüende, pero sí lo hicieron público para que la gente se diera cuenta cómo la vida da vueltas. Exacto. Y bueno, para que la gente no sepa de qué estamos hablando, es que utilizaron la canción de Does Anybody Really Know What Time It Is? Does Anybody Really Knows What Time It Is? Sí. ¿Alguien realmente sabe qué horas son? Esa la utilizó el Chicago Transit Authority como promoción. Imagínate. De su transporte público, ¿no? Una cosa así. Entonces, entonces con esas vamos. Fue la razón por la que Chicago, como una ironía, los demandó o los intentó demandar y luego se desistió porque no quisieron problemas. ¿Sabes que hay una característica también bien interesante? El logotipo de Chicago. Logotipo que han conservado desde el segundo. En el tercero ya se daban muestras, ¿no? Sí. De cómo iba a ser la línea. Estaba John Berg, era el director creativo de Columbia, ¿no? Y le pidió a un diseñador, Nick Fasciano, que hiciera la letra, la tipografía de la banda Chicago, más en el segundo álbum, pero el concepto ya lo traía desde el primero, así viene en la portada, con una tipografía similar a Coca-Cola, ¿no? Sí. Con esas curvas y con esas extensiones sí. en las letras, y es una tipografía que es la que permanece en todas las portadas quedó para siempre del álbum, ¿no? Sí cambian las portadas, pero en los primeros al menos 10, 12 álbumes se mimetizaban. Es su logotipo, pues. Es su logotipo. Así es. Y se mimetizaban entre las... podríamos llamarles como símbolo también. Sí, claro, y es de los más reconocidos, símbolo, por supuesto. Dentro de la mercadotecnia, pues, que se le llama, ¿no? Y es de los más reconocidos en cuanto a bandas de rock, ¿no? Sí. Y Chicago, creo que no lo hemos mencionado, se llama Chicago porque surgen en Chicago. Y la mayoría, al menos 5, eran born and raised en Chicago, sí. O sea, nacidos cuando menos en los suburbios, sí, en los suburbios, en la periferia de Chicago, ¿no? Sí. Robert Lamb, él nació en Brooklyn, pero muy jovencito. Se crió en Brooklyn, realmente no fue, sí, muy joven se fue a los suburbios de Chicago, ¿no? James Pankow también creo que él es de San Luis. Sí, él no es de ahí. Sí, pero también muy jovencito se acerca y es bueno, es que Chicago tuvo su boom, acuérdate, musical, en cuanto a jazz, en cuanto a blues, en cuanto a todo, y Chicago fue un centro
de concentración pues de todos esos talentos, ¿no? Muy bien, entonces pasemos a la tercera. Esta canción se llama Preguntas 67 y 68. También la escribió Robert Lamm. Y también fue del álbum debut, pues, del álbum Chicago Transit Authority, del que estamos hablando el día de hoy. El tema principal, pues, del programa es el análisis del álbum. Y este fue su primer sencillo, el primer lanzamiento sencillo. La voz principal se comparten aquí tanto Lamm como Pete Cetera. Aquí ya canta Pete Cetera en esta canción. En 2015, Dave Franson, escribiendo para Ultimate Classic Rock, incluyó la canción en el 9º lugar de una lista de las 10 mejores canciones de Chicago. Bueno, ya ves que cada quien hace sus listas. Esa también estaría en mi top 10 de Chicago fácilmente, puesto en 67, 68. Tú, yo creo también, ¿no, Gerardo? ¿Mande? ¿Siento en tu top 10 de Chicago? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí tengo varias. Sí, claro, pero te lo varias ponemos en que 9º lugar. No, pues. sí, yo creo que sí estaría dentro de ahorita que comentaste que las voces son de Peter Cetera. Y de Robert Lamm. Sí, de Robert Lamm. Este álbum y el Chicago 5 son los únicos discos donde Peter Cetera no compone. Okay. Mientras estuviera él en Chicago, evidentemente, claro, sí, ¿no? sí, Él sí, sale sí. ahí por el 17 o en el 18, a mediados de los 80 sale para hacer su carrera solista, pero durante todo el tiempo en que estuvo, este disco y el quinto es donde no compone ningún tema. Y hay que recordar que de los temas más famosos y más vendidos y más exitosos en listas, pues es el compuesto por Peter Cetera, ¿no? You Leave Me Now es el tema más alto y más sonado, y su voz también es la importante en esos temas. La pregunta 67 y 68, ¿no? También lo asocia a un amorío, ¿no? Que tuvo un enamoramiento Peter Lamm. Robert Lamm, perdón. Robert Lamm, sí. Robert Lamm. Y 67 y 68 son los años, ¿no? Sí, en donde estuvo enamorado. Sí. Donde sucedió esa relación. Ese sí fue el primer sencillo de Chicago. Y dice que, en tono irónico, lo cito textualmente, dice que se trata de una chica que conocí durante esos años con un toque de imágenes ácidas. Se está refiriendo al LSD, por supuesto. Y muy influenciado por los Beatles. La letra incluye la frase del título solo como las últimas palabras. Muy influenciado por los Beatles. Sí. Qué curioso. Los Beatles estaban ya aquí casi y en plena despidiendo, psicodelia, ¿no? Sí, y se estaban despidiendo y esta banda estaba naciendo. A Chicago no le fue tan mal en Inglaterra, a pesar de ser una banda americana y típicamente americana, ¿no? Sí. No le fue tan mal, tuvo buenas posiciones en las listas en Gran Bretaña, que no era muy común, lo hemos platicado. Ahorita que mencionas una banda, hay que aclarar, aquí en México le llamamos banda a lo que incluyen los metales, y en inglés se le dice banda a todos los grupos, fíjate. Okay, sí, aunque los Beatles eran una banda, sí, aunque no tocaran metales, y acá no, acá usamos la palabra banda cuando tienen metales, fíjate qué curioso, ¿no? Okay, Billboard las describió como un sencillo, una balada rítmica conmovedora y de gran apoyo, como un elemento potente en las listas, pues dice. Lanzada en julio del 69, la canción alcanzó el puesto 71 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el puesto 82 en el Cashbox Top 100. Después del éxito de la banda con los sencillos posteriores, Question 67 and 68 fue editado a una longitud más amigable por la radio, lo que decíamos, y fue relanzado en septiembre de 1971 con I'm a Man como cara B. El sencillo editado subió al número 24. O sea, otra vez tuvo un relanzamiento. Así es. Sacaron una vez un sencillo y luego lo vuelven a colocar, incluso con temas de otros álbumes, para que se volviera, y les funcionaba porque pues el impulso que tuvo, ¿no? Llegó y como curiosidad, Pete Cetera y Lamm grabaron voces en japonés para la canción en 1971. Está en japonés, hay una versión en japonés. También a Chicago tuvieron una gira, tuvieron varias giras en Japón y también eran bien, eran muy queridos, eran muy bien recibidos, ¿no? Y bueno, en relación a eso hacen una versión en japonés. Y lanzó un sencillo, La Columbia, pero en un lado tenían la versión en japonés y la otra en inglés. Sí. Qué curioso. Sí, escucharlos en un idioma diferente pues también es como muy, muy extraño. ¿La escuchabas en la radio esta? ¿Tú la recuerdas también sí. sonando? Sí.
Sí, y te digo que ese disco, que para mí fue un parteaguas, el que compré de Llena tu cabeza de rock, Venía la ahí. traía. Entonces la habíamos todo el tiempo. Bueno, también viene en sus recopilaciones, ¿no? Está dentro de sus temas y dentro de su lista y dentro de su setlist de los conciertos, siempre está ahí. En el disco en vivo del Carnegie Hall también tiene Sí. su propia versión, Así es. ¿no? Entonces, sí es uno de los temas importantes del álbum debut de la banda Chicago. Y si no hay más, si quieres, Jesús, la escuchamos de una Vamos a vez. escucharla. Preguntas 67 y 68.
preguntas 67 y 68. Esta palabra, esta nomás la usa al final. Question 67, 68. Bueno, una canción también muy pegajosa, se oyó bastante, pues, en la radio comercial aquí en México, a principios de los 70. ¿Quién no recuerda esa etapa tan padre cuando las estaciones de radio se abrieron así al rock en forma masiva, pues? Y es que esta empieza con unos metales nuevamente poderosos, energéticos, y después la guitarra de Terry Cat en un riff continuo. Y la voz de Pichetera. Y la voz de Pichetera. Los tres cantan en el disco, Sí. ya sea con voces solistas o voces principales o segundas voces, pero los tres son los que interpretan Así es. las canciones en este primer disco, que dicho sea de paso también, era una banda nueva, la disquera pues todavía, ya lo dijimos, no tenía todavía mucha confianza, no tenía certeza, más allá de la confianza, no tenía certeza de lo que podía pasar, y después de conseguir que sacaran un álbum doble, tenían muy poco tiempo para trabajar. La disquera únicamente les permitió 5 días de estudio y 5 días de postproducción y mezcla para poder hacer el álbum. Que bueno, para hacer un álbum doble y tener esto tuvieron que trabajar a marchas forzadas. La ventaja es que ya venían ensayados, porque era una banda que ya habían tocado estos temas previamente en vivo, se conocían muy bien, ya estaban muy fusionados. Entonces, bueno, de alguna manera facilitó las grabaciones de este primer disco. Y bueno, ya nada más para acabar con la pregunta 67-68, era el primer tema del lado 2. Con eso abría el lado 2, el disco de Chicago, Transit Authority. El cuarto tema. Hoy nada más nos vamos a tocar 4 porque estaban muy largas. 4 porque ya son 9, 10. Sí, era muy Y largas aparte las canciones. sabíamos que eran largas las canciones. Esta canción se llama Does Anybody Really Know What Time It Is? Está muy largo el título. Parece ser pues que se le ocurrió a Peter Lamb, a Robert Lamb, Robert. sí, con el Peter. Me acordé de Peter Pong, yo creo. Robert Lamb, como bien dijiste hace rato, vivía en Brooklyn y ahí estaba en una sala de cine un señor que trabajaban allá adentro, los acomodadores, salió a fumarse un cigarro y le dijo, oiga, señor, ¿qué horas son? Dijo, ¿alguien sabrá realmente qué hora es? Nadie sabe, Y se quedó así como... esa pregunta se le quedó en la cabeza y bueno, tuvo su duda existencial ahí. Sí, ¿no? Le La llegó un momento trabajó metafísico ahí cuando... y tan fue así que hasta años después se acordó de la anécdota y la guardó en su mente. Sí. Y dice él que los Beatles hacían mucho eso, que tuvo influencia pues Beatles, ya ves que lo mencionamos en la otra ocasión, y que asociaban cosas y las acumulaban y luego las formaban en Cuando una llegaba el canción. momento Así es. las sacaban a la luz. Sí. Fíjate, dijiste Peter Pong y Peter Pong luego saludó, o sea, sí te Sí, estaba bueno, oyendo, ¿no? andaba rondando su Andaba espíritu rondando, por aquí. muy bien. Diego Rubín conectado, gracias por estar, Diego, qué bueno que te conectas con nosotros y estás aquí presente mandando saludos. Está bien largo el título. Sí. Does anybody really know what time it is? Y Pues allá, realmente en español ya no está tan largo, porque ¿alguien sabe qué hora es? pues sí, pero Pero así lo decían en la radio, ¿no? ¿eso qué hora es? Pero realmente falta la palabra esa, realmente. Este tema, ¿Alguien realmente sabe qué hora es? Porque eso es muy importante, el adverbio realmente es la clave de la frase. claro, eso Porque es lo si que tú te dices, da, alguien sabe es qué lo que hora te da la es, profundidad no, metafísica. sí. Si tú le dices alguien sabe qué hora es una frase muy usual. Pero si dices alguien realmente sabe qué hora es ya te pone a pensar, ¿no? Sí, se lanzó como sencillo hasta un año después. En el 71 también. De hecho, ya había salido como sencillo Make Me Smile. En el 70 ahí salió con el 70. Ya había salido como sencillo 25 or 6 to 4. O sea, eran Sí. los sencillos del álbum 2, Del álbum 2. que realmente se llama Chicago. No se llama Chicago 2, se llama Chicago, es el el que viene siendo el 2. Viene el Pero, 2. o sea, sale un sencillo de un disco pasado para reforzar y le fue muy bien. Lo metieron al top 10 de las listas. Pienso que la clave, pues ya lo mencionamos, fue el recortar las piezas un poquito y meterlas otra vez a la radio y le dio buen resultado a Gercio.
Sí, eso les funcionó muy bien. Esta sí fue la primera canción que grabó. Ellos fueron la primera canción que grabó Chicago. Exactamente, la primera canción grabada. Te digo que deberían de tocar en directo todo el tiempo, y versiones de otras gentes. Y esta fue la primera canción que grabaron como banda ya. Como compuesta por Robert Lamb, cantada por Robert Lamb, llegó al 7 en Billboard, fue su 7º top 10 consecutivo, ¿no? En Canadá también le fue bien. Es curioso que hayan tenido esa aceptación tanto en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, lo decíamos, en estas zonas de habla inglesa que les funcionó muy bien el disco, y tiene una peculiaridad, el tema empieza con un solo de piano de Robert Lamb. Y lo cortaron en la radio. Sí, ¿no? La radio se lo quitaron, ¿no? Para que está empezara. Muy buena esa introducción, ¿eh? No, claro, sí. Claro, y en el radio la quitan, evidentemente empieza ya con los metales sonando. El sencillo. Pero hay una introducción en piano que en vivo se prestaba para que él hiciera un solo segundo que él quisiera sentir, ¿no? Así es, el elemento jazzístico del género. La improvisación, el mood que vaya sintiendo con la audiencia, lo que él se vaya encontrando. Entonces daba oportunidad a esos puentes. Nuevamente en el disco en vivo en el Carnegie Hall hay una... Sí, hay una extensión ahí. Bien larga, sí. No sé, son como 6 minutos Fácil. de su solo en piano, que pues da pie, como dices, a la presencia musical de cada uno, y en este caso es de... Pero también ahí es donde, digo, el virtuosismo de estos músicos, pues lo dejan ver en todo su apogeo en ese en vivo del Carnegie Hall, ¿eh? Porque ahí se explayan a su gusto y a su... Sí, y es que por eso lo hemos platicado aquí, es una banda de verse en vivo. Fue su tercer sencillo que entró al top 10. En el top 10, digo, ya estaban acomodados, ya estaban listos. Fíjate, Chicago hizo, ahorita que estaba haciendo, y que sacó en el 70 el segundo, desde el 69 al 80 hizo un disco cada año. Sí. Consecutivos, o sea, no para cada año hubo un disco. En los 80 lo sacaba cada 2, no más, cada 3 años discos, cada 2 años, en los 80 cada 2, y en los 90 pues ya fue como cada 4. Ya en los 2000 ya fue ya son ahí ya muy esporádicos sus discos nuevos. Es en vivo sus temas, tiene un disco relativamente fresco de un par de años. Tiene pues discografía abundante, ¿no? Para tocar en vivo, y pues la gente se conforma con oír las clásicas, ¿no? Yo sí. No, a fin de cuentas eso es lo que hacen, su playlist hacen todos los grupos. En los conciertos es precisamente creo que las 4 melodías de esta selección de hoy están en su repertorio siempre natural, ¿no? Y son las que la gente pide. La gente son las que va a escuchar. Metan una canción nueva, a decir están en el top 10 estas 4 de toda la gente que nos gusta Chicago. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir se convirtió en el tercer sencillo, dijimos, del top 10 de la banda, alcanzando el puesto número 7 en los Estados Unidos y el número 2 en Canadá. Debido a que la canción se extendió por varios años en su carrera en las listas, no está clasificada en las principales listas de fin de año de Estados Unidos. Sin embargo, en Canadá, donde se ubicó más arriba, está clasificado como el 59avo mayor éxito del 70 y el 37avo mayor éxito del 71. Compitió en 2 años, pues. Ok, se realizó una edición más corta que dura 2 minutos 54 segundos y que omite el solo de piano que mencionas. Sí. Sino también el subsiguiente, el diálogo que hay entre la trompeta y el piano también lo sustituyen ahí. Comenzando con el solo de trompeta que comienza el movimiento principal, así se editó en la radio. Fue incluido en la versión original en vinilo del Chicago Greatest Hits también, pero no se incluyó en la versión en CD. Qué curioso, en el vinilo sí, en el CD no está. ¿Qué más? Pues ya de este tema, no hay más, ahorita ¿no? lo podemos escuchar. Antes de eso y antes de terminar y hablar del disco completo, el disco completo llegó al 17 en Billboard. En Billboard. Al número 17. De 200. Billboard 200, que es la lista que agrupa los mejores discos en ese momento. Llegó a estar 177 semanas consecutivas. Eso es para que veas que sí. No, fue un álbum debut importante. Muy importante, 177 semanas. Y vuelvo a repetir, se permaneció en las listas apoyado por el 2. Sí. Y todavía por el 3.
También. O sea, el impulso que les dieron las nuevas canciones hacían que este disco siguiera y estuviera ahí. Con este álbum, Chicago fue nominado al Grammy como Mejor Nuevo Artista. Cuando los Grammys valían o reconocían algo. Fíjate la nominación de ese año, del 70, ¿quiénes estaban para ser Mejor Nuevo Artista? Estaba, eso sí yo no me acuerdo de estos dos, Oliver, ¿te acuerdas tú de Oliver? Yo no me acuerdo. Hay por ahí una canción, Oliver, un éxito nada más por ahí. de Neon Philharmonic, tampoco me acuerdo de esa. Es que son en todos los géneros, ¿no? Sí, No claro. de rock No más. necesariamente de rock. Led Zeppelin, eran los otros. Y Crosby, Stills and Nash, nada más. Y estás hablando de Led Zeppelin 3. Sí, en el 70. El de Immigrant Fue el Song. 70 ya habían sacado un par Sí, de discos, ¿no? el 3 es en el 70 el que Y están nominados en ese tiempo para Mejor Nuevo Artista. Siempre se acomodan ahí medio raros los años. El Immigrant Song Y es el 3. Y Crosby, Stills and Nash, que fueron los que ganaron el Grammy al Mejor Nuevo Artista. Crosby, Stills, Nash and Young. Todavía hasta Nash, se quedaron los tres primeros. Esos son los que ganaron el Grammy. Y En cuando el estaba 70 en el estás 70, hablando, en el 70. entonces ya no estaba Young, ya no estaba Neil Young. No, por eso, y lo curioso es que después de eso revisé la lista del 1970-80, los artistas que habían ganado y los nominados son leyendas, son clásicos todos. La gran mayoría de los 5 por año, seguro 5 o al menos 4. Entonces, permanecieron en la historia de la música. Y conforme me voy acercando a los 90s, ya en los 90s, bandas que fueron nominadas o que ganaron, que quién sabe dónde están, o sea, ya no permanecieron en la carrera o ya no tuvieron el poder que a tenían. lo mejor se cambiaron los perdieron. criterios de escogerlos también, Sí, porque no, y luego tú ves empiezan a escoger al que vendió más. Sí, no, ya se Entonces empieza a aparecen perder. los de Macarena, ¿no? Los de la Macarena. Y no es que seamos, es que los tiempos pasados fueron, no es eso. Simplemente es reconocer que los años eran marcaron criterios, la historia. el cambio de Y dijeron criterios. quiénes son los que han permanecido a través del tiempo y los demás se perdieron, o sea, realmente ya no hicieron una carrera tan... Habría que analizar un poco, a ver si me pongo a investigar en qué se basaban para los jurados para elegir canciones o grupos o lo que fuera. Si en la popularidad, en la venta de los discos o en el número de veces que se oía en la radio, también a veces eso hace que... No hay que perder una cosa, el Grammy es un premio otorgado por la industria de grabación, es un premio de la industria y debe de reconocer definitivamente las ventas, la popularidad radial. Sí. Esos son las temas, veces que se reprodujeron en la radio. Y se puede monitorear eso, ¿verdad? Claro, o sea, claro. hay manera. Y están apoyados. Es lo que le llaman el rating. Sí, o los airplays que le llaman, y tienen revistas, o tenían Billboard, Cashbox, y hay muchas otras maneras. Actualmente las plataformas te permiten medir, ¿no? Y ese es un indicador seguro. Entonces no hay que de repente sentir, es que ¿por qué no han escogido esta banda que es tan fabulosa o ese artista? Pues porque no vende como vende alguien de acá, ¿no? Entonces, eso ya son factores pues que influyen en la elección de las cosas. Exactamente. ¿No? Pero bueno, regresando y terminando con este gran primer álbum doble, Chicago Transit Authority del 69, que es el que analizamos, más que analizar, del que platicamos el día de hoy, y al que pues agradecemos todos los que se conectaron, hicieron algún comentario al respecto. Muchas gracias por su participación. Sí, muy amables a todos, un abrazo desde aquí, desde La Piedad, Michoacán, en vivo. Gracias a Cabina siempre. Felipe Juan ya está Gutiérrez, con nosotros otra vez, Jaime y Juan Felipe, como siempre, impecables en su trabajo. Y pues otra vez a nuestros patrocinadores de Tehuacán. Martín Hernández por Tehuacán, Agua Danubio, a los que nos hacen favor. Les recuerdo que este programa se repite en el radio, códigoliberradio.com, a las 11 de la mañana el sábado completo, y después están las plataformas digitales, y en Spotify lo puede ver, lo puede escuchar, y en todas las demás, la que sea su favorita, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, también estamos, o sea, hay muchas plataformas donde usted nos puede encontrar y estar al pendiente de todos los programas. Pero que tiene ahora en Spotify, además de escucharnos, en los podcasts nos pueden ver. Lo puede ver. Y y todos los programas de Código Libre. Síganos durante la semana en la página de Behind the Song, ya somos 125,000. Entonces siempre hay notas interesantes porque pues la historia nunca paró.
siempre hay un dato que recordar, una fecha que conmemorar, y ahí estaremos platicando durante la semana y nos encontraremos hasta el próximo martes con otro disco. No Con nos otro decimos, disco. Todavía- estén al pendiente, hoy no decimos, estén pero- al pendiente en el perfil de Jesús. Lo que anunciamos pondrá- a media semana y pasado, mañana mismo lo anunciamos. Muy bien, y ahí estará al pendiente para hacer la selección de los temas que tendremos el próximo martes. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias Gerardo por todo. Y entonces escuchemos para despedirnos. ¿Alguien realmente sabe qué hora es? Con la banda Chicago. As I was walking down the street one day, a man came up to me and asked me what the time was that was on my watch. Yeah, I said, does anybody really know what time it is? Does anybody really care? If so, I can't imagine why. We've all got time enough to cry. I was walking down the street one day. A pretty lady looked at me and said her diamond watch had stopped cold dead. And I said, does anybody really know what time it is? Does anybody really care? If so, I
Código Libre.